recuperarnos de lo que íbamos a ver ayer. La 1.2 es la situación de la porcicultura. ¿Cómo está la producción de carne de cerdo a nivel mundial? ¿Cuándo se consume más? ¿Qué pasa en México? ¿Cuáles son las etapas que han antecedido la situación actual del cerdo? Es decir, está dividido en diferentes etapas, en diferentes años, que marcaron la porcicultura de alguna manera. Por otro lado, ¿cuál es el consumo y la situación zoosanitaria? Eso es lo que vamos a ver en la sección 1.2, que se llama situación de la porcicultura. Ok, producción mundial. Aquí tenemos diferentes tipos de carnes. Aquí está la carne de cerdo, ¿de acuerdo? Cerca de 110,000 toneladas producidas anualmente, pero aquí lo importante es que el 51% de la carne producida a nivel mundial es de China, ¿sí? 51% de la carne de cerdo que se produce a nivel mundial proviene de China. El 20% de la Unión Europea, después 10% de Estados Unidos y después Brasil, Rusia, Argentina y otros países. De esta gráfica lo que más me interesa es que ustedes recuerden que China es el que más produce carne de cerdo a nivel mundial. Si lo comparamos con carne de res, con carne de vaca, miren, 52,290,000 toneladas. La mitad de lo que se produce en carne de cerdo, producimos a nivel mundial en carne de vaca, es decir, se produce el doble de carne de cerdo que el de vaca a nivel mundial. ¿Quiénes tienen aquí la mayor producción? Brasil, Unión Europea, Estados Unidos y China. ¿Sí? Es carne de res. ¿Y qué es lo que pasa con la carne de ave que tenemos aquí abajo? La carne de ave son 86,348,000 toneladas. Es lo que comentábamos la primera clase. La producción de carne de cerdo, pues está directamente relacionada a la oferta, por supuesto, al consumo, pero también deriva en qué tantas fuentes de empleo puede haber o podría haber a corto o mediano plazo. La carne de cerdo es la carne más producida a nivel mundial. Y el primer lugar en producción de carne de cerdo es China. ¿Qué es lo que pasa con el consumo? El consumo es, pues, prácticamente lo mismo. El consumo de carne de cerdo a nivel mundial es del 38,7%. Después se consume, en segundo lugar, la carne de ave, 33%, y después la carne de bovino, 23%. Un bajo porcentaje de la gráfica lo ocupa la carne de borrego y de cabra. ¿Cuáles son los países que más consumen? Pues resulta que China es el país que más consume también. Aparte del que más produce carne de cerdo, es el que más consume carne de cerdo. La Unión Europea, 20%, es el segundo, bueno, el segundo bloque, no es país, el segundo bloque de países que es el mayor consumidor, Unión Europea. Después Estados Unidos,
y así algunos otros países que son altos consumidores de carne de cerdo. A ver, déjenme dar acceso a Andrea y Armando. Ok. En este caso, en este bloque tenemos o debemos tener claras tres cosas. La primera de ellas es que México ocupa el octavo lugar en producción de carne de cerdo a nivel mundial, ¿sí? Primero está China, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Rusia, Japón y después México. Entonces, México ocupa el octavo lugar en producción de carne de cerdo. Cuando dejamos de ver a nivel mundial qué pasa y nos enfocamos un poquito a nuestro país, en esta gráfica, que es una gráfica viejita, pero que sigue representando la cantidad de carnes producidas, o al menos la tendencia en producción de carne de las diferentes especies, se podrán dar cuenta desde 1996, esta barra de color azul que está aquí al centro corresponde a la carne de cerdo. Esta que está abajo es la carne de bovino, ¿sí? La carne de res. Y esta blanca es la carne de ave. La carne de borrego es esta pequeñita en azul más intenso que vemos aquí. Si nos damos cuenta en esta gráfica se observa que la producción de carne de res en México ha tenido un ligero aumento, ¿sí? Aquí pueden ver dónde empieza y dónde termina después de 18 años. Casi no tuvo incremento. En el caso de la carne de cerdo, vean también el crecimiento en la producción ha sido mucho mayor en estos 18 años comparado con la carne de res. En el caso de la carne de ave también ha tenido una considerable demanda, es decir, un aumento en la producción que es evidente aquí en la gráfica. Y en el caso de la carne de borrego, la carne ovina, pues presenta poco incremento. ¿A qué se debe esto? ¿Alguien de ustedes en el último mes ha comido carne de borrego? Ahora estoy solo, ¿verdad? Espero que me estén escuchando. No, No, Ya, yo sí, comí no. barbacoa. En barbacoa, ¿verdad? Sí, Ese es el punto. Miren, carne de borrego prácticamente en barbacoa, porque nuestra costumbre es eso. O sea, difícilmente vamos a comprar carne de borrego, difícilmente va a haber en una carnicería. Y muchas veces ¿y cómo lo prepararé? Si estoy acostumbrado a comer carne de borrego cuando como barbacoa, ¿no? O sea, en barbacoa, pues preparada como barbacoa. En el caso del cerdo, ¿en el último mes alguien ha comido carne de cerdo? Sí, 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 justo ayer. sí, Ok, ¿en carnitas o en alguna otra preparación? Milanesa. ambas. Guisado. Guisado, Carne al pastor. milanesa. ¿En qué, Esmeralda? Las costillas. Costillitas de cerdo, exacto. Eh, hay varios platillos. Yo recuerdo hace mucho tiempo, eh,
las costillas, la carne de cerdo que preparaba mi mamá con tomate y verdolagas. Para mí era algo delicioso y tiene 4 años que no lo pruebo, ¿no? Carnitas, pues sí me gustan, pero el problema de las carnitas es que se cocinan en la manteca y ese simple hecho de cocinar en la manteca pues aporta una gran cantidad de grasa que no agradecerán mis venas, ¿de acuerdo? Pero ahorita alguien dijo en milanesa, la, las milanesas de cerdo son mucho más ricas que las milanesas de res. Un día prueben una milanesa de res y una milanesa de cerdo y sabrán que tanto el sabor como la terneza de la carne son muy, muy diferentes. O costillitas a la barbecue, como ustedes quieran. Pero hay un considerable consumo de carne de cerdo en nuestro país. Carne de res tiene un problema. Casi cuesta el doble que la carne de cerdo. ¿Se han dado cuenta? Si de repente van al súper o van a la carnicería, la carne de res cuesta prácticamente el doble que la carne de cerdo y eso ha mermado la demanda. No ha tenido una gran producción y también está asociado a lo que les comentaba en la primera clase. Una cerda produce mucho más que una vaca. Entonces, la manutención de la vaca es un mayor costo de producción y eso va a impactar también en el costo al mercado. Por eso es que la carne de res ha ido rezagándose poco a poco. ¿Por qué creen que la carne de ave sigue siendo pues muy consumida? De hecho, en México es la carne más consumida. ¿Por qué será? ¿Por el costo? Por el costo. A mí también, Adilene, ya me dio hambre. Taquitos, ¿de qué tipo de taquitos, Andrea? Tacos de pastor, sí sabían que son buenísimos y son de cerdo. Sí, Pi. Guisado en salsa verde, carnitas, amairani. Entonces, nos hemos, digamos, acomodado, y perdón la palabra, quien se dedica a la producción de cerdos, tiene una gran ventaja. El sabor de la carne y la terneza de la carne comparada con la carne de res y el precio, y aunque sea más cara la carne de cerdo que la de ave, sigue siendo un mercado muy accesible, ¿no? O sea, no estoy compitiendo por precio con la de res, estoy compitiendo por precio con la de ave, sin embargo, el aporte nutricional de la de cerdo es mayor que la de ave. Incluso, les comentaba 100 gramos de carne de res, 100 gramos de carne de cerdo y 100 gramos de carne de pollo, hablando de lomo o pierna en el caso del cerdo, lomo o pierna en el caso de la res y pierna o pechuga en el caso del ave, es decir, 100 gramos de estas carnes, aporta menos kilocalorías y menos colesterol la carne de cerdo. ¿De acuerdo? Entonces, es bastante competitiva y reitero la importancia de saber que es la carne más consumida a nivel mundial y la tendencia sigue a la alta. La producción, pues, está igual que el consumo, lo que les acabo de comentar. La carne de res se produce menos, después sigue la carne aviar y después la carne de cerdo. Es la siguiente gráfica. Hay un asunto o un problema interesante aquí sobre ¿por qué importamos carne de cerdo? Ahorita ha disminuido un poco, pero ¿por qué importamos la carne de cerdo? Aquí podemos ver las miles de toneladas métricas que importamos en el 2006,
eh, es la barra naranja en el 2007, así sucesivamente hasta el 2015. Y exportamos, pues también, cierta cantidad de miles de toneladas métricas por año. Resulta que si nosotros, déjenme ponerles un ejemplo, espero darme a entender. México tiene un consumo per cápita de alrededor de 19 kilogramos por año, ¿de acuerdo? ¿Alguien recuerda qué es el consumo per cápita? Lo que consume una persona durante todo el año. Exacto. El consumo de carne de cerdo por persona por año es un promedio, ¿de acuerdo? Entonces, 19 kilogramos por persona es el consumo per cápita en nuestro país. La porcicultura nacional no alcanza a cubrir esos 19 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces hay un déficit de producción de carne de cerdo en México. Si hay un déficit y aparte algunos productores deciden exportar porque económicamente les conviene más, se aumenta ese rango, ¿no? Se aumenta ese déficit. Y entonces da espacio al ingreso de carne de otros países, principalmente de Estados Unidos. Entonces, cubrimos la demanda del consumo per cápita en México solamente con las importaciones de carne de cerdo de otro país, y conforme los productores deciden exportar porque económicamente les conviene más, se afecta más pues el mercado, se afecta más el mercado porque hay importaciones y los precios son demasiado competitivos. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita muchos porcicultores? Hay granjas, no sé si ustedes híjole, qué bárbaro. En el 2009, que fue la pandemia del H1N1 o subtipo H1N1, había muchas granjas grandes que tenían cierto tipo de producción. Con la pandemia bajaron la producción porque se pensó que el cerdo era el culpable de esa pandemia, de ese subtipo, pero ahorita granjas que tenían en ese entonces 10,000 cerdas, ahorita tienen alrededor de 25,000 o 30,000 cerdas produciendo, es decir, hace 13 años. Granjas Carroll, que pues está en Perote, Veracruz, que se supone fue el sitio donde se empezó la pandemia, tenía alrededor de 60,000 hembras produciendo y ahora tiene alrededor de 110,000 hembras. Grupo Quequén en Mérida tenía como 70,000 y ahorita está por los 110, 115,000 hembras, etc. Prácticamente en los últimos 10 años se ha incrementado en un 40%, no el número de granjas, sino el número de hembras produciendo en esos consorcios grandes. ¿Por qué hicieron eso? Porque al ver esta gráfica ellos dicen, pues es que es un área de oportunidad. En vez de importar carne, la voy a ofrecer yo al mercado mexicano. Y eso es lo que ha estado permitiendo el crecimiento de granjas porcinas en México, principalmente bien organizadas y aquellas que están tecnificadas, que son las más eficientes produciendo. Este es un ejemplo del costo de producción y el precio del cerdo. La línea roja es el precio. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden ver el número de cerdos vendidos por hembra al año. Hay granjas
pues semitecnificadas, que son granjas pequeñas, que no son tan eficientes produciendo. Y lo que ustedes pueden ver aquí en esta línea es 16 cerdos vendidos por hembra por año, que son las granjas pequeñas. Las granjas más eficientes producen más cerdos, como esta 22 vendidos por año. Y pueden ver cómo en esta gráfica el costo de producción es más alto. Solamente del 2013 al 2014 tuvieron un rendimiento positivo, es decir, tuvieron ganancias. ¿Qué es lo que pasa? Por el contrario, en una granja tecnificada, en donde una hembra produce 22 cerdos de 100 kilogramos vendidos por año, el costo de producción disminuye porque son más eficientes y prácticamente la mayoría del tiempo tuvo ganancias. La primera tarea breve que les voy a dejar es que identifiquen tres cosas. El primer dato que necesitan identificar, pues en internet, en Zagarpa, en Oporpa, en se me fue el nombre. En el Consejo Mexicano de la Carne, etcétera, es ¿cuál es el inventario de cerdos en México? Y el inventario de cerdos es el número de hembras y machos reproductores que se tienen en México. Ese es el primer dato que les voy a pedir. El segundo es, ¿cuál fue el consumo per cápita? Es muy difícil que hoy encuentren el consumo per cápita 2021 porque normalmente sale 3-4 meses después de que termine el año. Pero que identifiquen cuál es el consumo per cápita. Y el tercero será el costo de producción de carne de cerdo. En estas páginas de porcicultores o porcicultura.com, etcétera, en cualquier lugar relacionado a producción de carnes, podrán encontrar estos tres datos que son muy importantes para saber actualmente cuánto cuesta el cerdo, cuánto me cuesta producirlo y cuál es el consumo per cápita. Si ustedes lo hacen en un archivo de Word, le ponen su nombre, la fecha, le ponen tarea 1, consumo per cápita 19.1, el inventario de cerdos son 15.2 millones y el costo de producción está en 25 pesos, ¿de acuerdo? Es algo muy simple, pero les pido que me lo manden precisamente para ir contabilizando sus tareas. ¿Qué ha pasado o qué pasó hace mucho tiempo? En los años 50 mucha gente consumía carne de cerdo, ¿de acuerdo? Las barras naranjas es el inventario porcino nacional en millones de cabezas, 6 millones, 7 millones, etcétera. Y la barra morada es la producción de carne en pie. Lo que quiero destacar de esta gráfica es, sí, me lo mandan por correo, Andrea, por favor. Lo que quiero destacar de esta gráfica es lo siguiente. Entre 1975 y 1985, en estos 10 años, había una gran cantidad de producción de cerdo en esta etapa. Prácticamente la cantidad de animales reproductores que tenían lo eficientaban tanto que producían la misma cantidad que requería el mercado y fue la mejor época, ¿sí? Fue una muy buena época de producción de cerdo. Pero después cayó
seguían teniendo una buena cantidad de animales reproductores, pero lo que vemos en la barra azul son los animales que están destinados para el consumo. ¿Por qué dejaron de producir y había menos animales enviados a rastro? Miren, aquí seguían con el inventario de cerdos reproductores, pero la producción bajó. Resulta que en esta época empezó a haber muchos problemas de cisticercosis y llegaban al Hospital de Neurología de la Secretaría de Salud, llegaban a Centro Médico Nacional, gente con cisticercosis. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una enfermedad zoonótica asociada al consumo de una carne? Pues obviamente la gente deja de comer esa carne, por eso es que bajó la producción. Ahora ya sabemos, después de muchos estudios, pues obviamente, por ejemplo, de la doctora Lynn Schunemann de Aluja, que es profesora emérita de la facultad, ahora ya se sabe que las personas que llegaban con neuropsicosis era porque tenían malos hábitos de higiene, no era por consumir carne de cerdo. De hecho, el cerdo es el intermediario, porque las personas somos los que podemos tener la tenia hidatígena, esta tenia adulta, que al momento de defecar depositamos unos huevecillos que si come el cerdo, aguas, si andamos en el campo y no hay letrinas, no hay nada, y defecamos al aire libre y tenemos esa tenia nosotros, el cerdo, pues en el campo no tiene alimento balanceado, pellets, etcétera. Él come, pues, lo que se encuentra, y al momento de que él consume estos huevecillos, a él le va a dar cisticercosis muscular. Si nosotros comemos carne con esos cisticercos, no nos va a dar neurocisticercosis. ¿Qué nos va a dar? ¿Alguien sabe? Teniasis. Teniasis, exactamente. Nos va a dar teniasis. Y ahí va el ciclo. El problema de la gente que llegaba, perdón, a estos hospitales con problemas neurológicos asociados a cisticercosis, era porque había, pues sí, o sea, había contacto heces-boca o ano-boca o lo que sea. O sea, finalmente, cuando nosotros tenemos la tenia, no sé, el caso típico, pues, alguien dice, pues me comí unos tacos en tal lugar. Sí, pero si esa persona que estaba en la calle, pues no tenía la costumbre de lavarse bien las manos después de ir al baño y resulta que tenía teniasis, pues ya te amolaste, porque si puso esos huevecillos en el taco o en lo que te comiste, pues a ti sí te va a dar neurocisticercosis, ¿de acuerdo? Entonces, este impacto en la producción de carne destinada a la venta, al consumo humano, se ve reflejado por esta causa que les comento. Se empezaron a hacer estudios, se empezaron a aclarar varias cosas y se empezó a hacer una campaña de desmitificación, es decir, ir eliminando los mitos que había relacionados a la carne del cerdo para que poco a poco, vean lo difícil que ha sido, para que poco a poco vaya incrementando la producción y a su vez el consumo de carne. Si nosotros volteamos a ver cada estado, a lo mejor ustedes han ido a algún estado de los que vemos aquí en la pantalla, en la parte de abajo. Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, San Luis, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco, Estado de México, Michoacán, etc.
Ah, cuando uno va, por ejemplo, no sé si les ha pasado por Michoacán o incluso Guanajuato, por la carretera, de repente uno dice, huele raro. Ah, ya sé, huele a cerdos. Hay granjas de cerdos por aquí. Huele mucho una granja de cerdos cuando es mal manejada. Pero hay granjas muy bien manejadas en donde de verdad a mí me ha tocado estar a, no sé, dentro de la granja, a 20 metros de los corrales y no huele a heces de cerdo. Los estados que más producen carne de cerdo son los que tienen una flecha, ¿sí? Puebla, Guanajuato, Jalisco y Sonora. Y les voy a pedir un gran favor. El cuarto dato es cuál estado es el que más produce carne de cerdo. Normalmente, Jalisco o Sonora son los estados que más producen y cada año, créanme, por muy poco le gana uno al otro y el siguiente año al revés. Ahorita les pido que vean si Jalisco o Sonora es el estado que más produce carne de cerdo. Michoacán es un estado que también produce, pero nos enfocamos a los dos más productivos, que será Jalisco o Sonora. En Veracruz, por ejemplo, hay un montón de cerdos de traspatio. Esta gráfica, de hecho, es unidades de producción, es decir, granjitas o granjotas. Pero Veracruz es el que más granjas tiene. Pero si tiene granjas pequeñas, no son tan productivas. Por eso es que Sonora, que tiene muy poquitas granjas, pero gigantes, produce mucho más. Hasta aquí el 1.2, ¿tienen alguna duda? No. No, ninguna. ¿No? No, doctor. Ah, pregunta Dafne. ¿Cuál es la justificación del por qué una persona en recuperación después de una cirugía no debe consumir carne de cerdo? Eso es algo que tienen los médicos, ¿cómo decirlo? Los médicos grandes, por así decirlo, porque cuando ellos se formaron, me refiero a los médicos grandes arriba de 55, 60, 70 años. Estos médicos, hace 40 años que se estaban formando, estaban en esa etapa de mitos de la carne del cerdo, y la forma de consumir la carne de cerdo y el tipo de cerdo generaban un gran aporte de grasa, ¿sí? O sea, a lo mejor ellos tenían 20, 25 años, se estaban formando y decían, no consuman carne de cerdo. ¿Por qué? Porque el exceso de grasa afecta la cicatrización. Pero los médicos actuales, los médicos que se están formando con esta nueva porcicultura, en donde el cerdo ya no tiene 6, 7 centímetros de grasa subcutánea, sino debe tener 1.4 máximo, saben que el aporte de kilocalorías y de colesterol y de ácidos grasos saturados es mucho menor en la carne de cerdo. Ya no hay problema por ello. Las personas pueden consumir carne de cerdo después de la cirugía sin ningún problema. El exceso de grasa era lo que, o es lo que afecta. Por eso es que hace tiempo era una indicación de, hay una cirugía, no consumas carne de cerdo, porque la carne de cerdo tiene mucha grasa y afecta la cicatrización. Era por eso, Dafne.
Sí, dice Amairani, igual cuando te haces una perforación de tatuaje te dicen eso. Ya no es, créanme, digamos que se quedó como costumbre decir eso, pero esa era la causa. El exceso de grasa de los cerdos de hace 20 o 30 años afectaba la cicatrización. Ya no estamos en esa condición al consumir carne de cerdo. Muy bien. Ahora nos vamos con la última sección de la 1.2, que es la situación de la porcicultura. Les comentaba que tenemos que dividir la historia en 4 diferentes etapas. La primera de ellas es del año 1900 a 1970. Es decir, 70 años de historia. Después, una etapa de los 70s al 83, son solamente 13 años, que fue una etapa genial. Ahorita vamos a ver que se le llamó etapa de auge. Después del 84 al 97 se le llamó etapa de decadencia y después del 98 a la fecha. La etapa 1, que fue del 90 al 72, tiene algunas características importantes. En esta época, en esta etapa, se empezaron a incorporar razas puras, que eran razas mejoradas, que buscaban mejores cerdos, cerdos más grandes, cerdos más bonitos, cerdos con más carne, etc. Se volvió la segunda fuente de carne en México, es decir, en esta etapa, fíjense qué curioso, en esta etapa, la carne de res era la carne más consumida. Se volvió la segunda carne más consumida, la carne de cerdo. Muchas personas empezaban a comprar cerdos en el para que sus mejores cerdos pudieran mandar a cerdos de alguna región, en donde cobraban, por supuesto, la monta, y así se establecieron 38 centros genéticos porcinos. El problema de esta etapa, evidentemente todavía no había inseminación artificial. Entonces, hubo 2 problemas principalmente. El primero de ellos es que no sabían que a través del cruce de un cerdo con 20 cerdas de diferentes sitios iba a generar problemas sanitarios. Si el cerdo tenía en algún momento alguna enfermedad, a través del semen se transmitían las enfermedades y eso afectaba a varias granjas. Y el segundo punto o desventaja es que había partos distóxicos por una simple razón. Si alguien tenía un cerdo pues grande, con buena conformación y montaba una cerda sin fijarse en el sentido, ay, pues no importa si es de primer parto, o no importa si está muy pequeña, o no importa, qué sé yo. Hay cerdas de complexión pequeña y si la montaban con un cerdo grande, de complexión grande, podía lastimarse las patas la cerda o podían salir lechones muy grandes porque los genes del padre iban a generar un gran crecimiento inútero de los lechones. Y al momento del parto había distocias, ¿de acuerdo? Entonces, transmisión de enfermedades por cruzas o montas no controladas. Y segundo, problemas de distocia o se lastimaban las patas las cerdas, pues porque el semental era muy grande. La tasa de crecimiento en esta etapa fue del 4%.
Aquí tenemos 5 diferentes regiones en donde estaba concentrada la producción de cerdos en nuestro país, en esta etapa, ¿no? En esta época. El primero, pues estaba el Bajío. Por acá no está dividido, pero bueno, esta zona es Jalisco. Aquí está Guanajuato. Y acá está Michoacán. Ellos eran la región, estos estados eran la región que producían más carne de cerdo. El 20% de la producción se daba en el Bajío. Después, Guerrero, que está de este lado, Oaxaca y Chiapas, son los estados, los 3 estados que producían el 19% de la carne. Después, la zona 3, México, Querétaro, Puebla e Hidalgo, que producían el 17%. Veracruz, aunque aquí no está iluminado, es la zona 4, producía casi el 10%. Y el noroeste, Sonora y Sinaloa, que están aquí, Sonora y Sinaloa, producían prácticamente el 5%. El resto de los estados no tenía una producción que aportara al consumo nacional, ¿de acuerdo? Era más bien local. Había familias que tenían alguna cerdita o 2 cerditas, tenían lechones y era para consumo. Esta es la etapa de 1900 a 1972. La siguiente etapa es la etapa 2, que solamente duró 11 años, de 1972 a 1983, y se le llamó etapa de auge. En esta etapa de auge, el inventario llegó a 15 millones de cerdos. Es decir, había 15 millones de hembras y machos reproductores. Se volvió la primer carne más producida y más consumida. Hubo un apoyo del gobierno en donde subsidiaba el 60% el costo del sorgo, que es el principal grano que consumen los cerdos. Había un subsidio del 60%. El consumo per cápita era de 11, ¿no? En la etapa anterior y subió, hasta 21 kilogramos. Consumo per cápita subió de 11 a 21 kilogramos, prácticamente el doble. Y la tasa de crecimiento en esta época fue de más del 10%. Aquí subió el 10%, ¿no? La zona Bajío en la etapa anterior producía 20%. Aquí ya producía el 30% de la producción nacional. En el Pacífico Sur disminuyó un poquito, 11.6%. En la zona 3, México, Querétaro, Puebla e Hidalgo, subió ligeramente. Aquí producía el 13% de la producción nacional. Veracruz, que tenía casi el 10%, bajó un poquito a 7.9%. Y Sonora y Sinaloa, pues prácticamente se mantuvo o subió un poquito. La zona con más cerdos
actualmente es la zona 1, la región Bajío. Es la región con más cerdos, pero aguas, ¿eh? La mayoría de las granjas aquí, por ejemplo, son semitecnificadas y hay muchos cerdos. Pero Sonora, aunque tiene menos granjas y menos cerdos reproductores, produce más. ¿Sí me explico? Una cosa es el inventario y una baja producción que un bajo inventario y una alta producción. Entonces, la que tiene más cerdos, tanto, pues digamos, tanto reproductores como cerdos en crecimiento y engorda para irse a rastro, es la zona Bajío. La siguiente etapa es la etapa 3, que fue de 1984 al 97. También 13 años. Sin embargo, hubo una decadencia por crisis financiera. Esa crisis financiera fue porque retiraron el subsidio al sorgo. Los dueños de cerdos se habían endeudado creyendo pues que iba a ser muy buena época, porque 13 años atrás tenían pues subsidios, tenían muchas ventas, la porcicultura y la demanda habían aumentado y se endeudaron. Cuando les quitan el subsidio al sordo, pues quedan con las deudas. Empieza a haber mucho de esto de los mitos que les comentaba hace un ratito, empiezan a vender menos y entonces lo que pasa es que cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, le viene a dar al traste a muchos productores. Recuerden que el Tratado de Libre Comercio permitía sin mucha restricción el ingreso de carne de cerdo de otros países. Les quitan el subsidio, la gente empieza a dejar de comer un poco, meten carne más barata, truenan muchos productores. Sin embargo, los que no tronaron fueron los que estaban bien organizados, los que eran muy eficientes produciendo, los que tenían esos 22 cerdos enviados a rastro por hembra por año de la gráfica de líneas que les presenté hace un momento. Los eficientes, los que producían más con el menor costo, fueron los que se quedaron. Se consolida entonces en la etapa 3 la porcicultura tecnificada, ¿sí? Las granjas tecnificadas se fortalecen, se mantienen y quedan pues casi intactas en esta etapa 3 por ser eficientes. Y prácticamente quedan estados productores, ya no regiones, ¿de acuerdo? Sino estados. Primero, Jalisco se queda muy bien posicionado dentro de la porcicultura, dentro de la zona Bajío, porque acuérdense que era Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Jalisco dice, yo levanto la mano, era uno de los más productores. Sonora, granjas tecnificadas, no tantos cerdos, pero sí muy eficientes. Guanajuato, muchos de los productores que estaban como pequeños productores se asocian y dicen, oye, ¿por qué no ponemos una granja entre los 20 que somos? Y dicen que la unión hace la fuerza. Ellos se unen y se mantienen como un estado estable económicamente, no con muchas ganancias, pero sí se estabilizó.
y no se perdieron muchos empleos, no se perdieron muchas granjas por esa organización que tuvieron. Y por otro lado, Yucatán, resulta que en esta época pasó algo muy raro. Muchos de los productores que estaban en esta zona dijeron, vamos a llevarnos a nuestros cerdos a Yucatán. ¿Por qué a Yucatán? Porque era la zona con menos problemas sanitarios, es la zona con menos enfermedades. Aquí, entre Tabasco, Campeche, Chiapas, aquí hay una frontera que evita que crucen cerdos. O sea, no puede ir ningún cerdo de ningún lugar de esta zona al sureste. De tal manera que no pueden llevar enfermedades. Y tampoco pueden llegar cerditos nadando por el mar a infectar granjas de acá. Entonces, es la mejor zona sanitariamente hablando. Entonces, se formó un grupo que se llamaba Grupo Porcícola Mexicano, con algunos de los que estaban por acá, y dijeron, oye, vamos a invertir, pero para que no nos impacten las enfermedades y se mueran nuestros cerdos, pues vamos a llevar nuestros mejores cerdos a Yucatán. Y ahí se establecieron y siguen produciendo muy bien. De hecho, es uno de los estados que exporta. Esto fue la etapa 3, del 84 al 97, y se le llamó etapa de decadencia. La etapa 4 tuvo una reducción en número de granjas. Voy a reiterar esto porque puede haber pocas granjas, pero cada granja es inmensa y produce muchísimo. Ajá. 40% menos granjas no quiere decir que sea menos producción, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que es una granja grande con miles de hembras produciendo. Y en la etapa 1 había muchísimas granjas pequeñas que no eran tan productoras. Entonces, hay 40% menos granjas, pero las que se fueron son granjas semitecnificadas. ¿Cuáles se quedaron? Pues las granjas tecnificadas. Creció entonces ese estrato tecnificado. Empezó a haber estados libres de la enfermedad de fiebre porcina clásica y de la enfermedad de Augeski, que fueron enfermedades muy agresivas para la porcicultura. Afortunadamente, no zoonóticas, pero sí entraron en una campaña para su control y erradicación. Esto limitaba la comercialización a nivel nacional y no se podía exportar. Entonces, si en esta época se eliminaron estas dos enfermedades, dio la apertura para mover más cerdos a nivel nacional y también exportar. Se dio una integración vertical y horizontal, es decir, cada uno de los eslabones de la cadena productiva se empezaron a organizar para que los precios no aumentaran y se mantuviera un flujo continuo de producción y de ventas con precios acordados previamente, precios de cuánto me va a costar la tonelada de sorgo desde un año antes. Yo ya sabía cuánto iba a costar una tonelada de sorgo, cuánto, no sé, en cuánto le iba yo a vender a, qué sé yo, al supermercado, cuánto nos va a costar en el rastro, se me olvidó el nombre. Bueno, yo llevo al rastro a mis 1000 cerdos, ellos los van a convertir en canal y ya tengo el comprador que ya sé en cuánto me los va a comprar. Entonces, esta integración tanto vertical como horizontal permitió estabilizar la producción y comercialización de la carne de cerdo. Y también en esta época
se hablaba de la gran contaminación que podía generar una granja. Se empezaron a implementar biodigestores, lagunas de fermentación, separación de sólidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y actualmente eso es lo que tenemos. Granjas tecnificadas muy grandes, pocas granjas semi-tecnificadas, que normalmente son las que tienen un poquito más de problemas sanitarios, y seguimos teniendo granjas de traspatio. Las granjas tecnificadas exportan a otros países, son las más rentables y son las que fijan el precio al mercado. ¿Sí? Las granjas grandes son las que fijan el precio al mercado. Aquí están, como les comentaba hace un ratito en la gráfica de barras. Sonora y Jalisco han sido competidores eternos. Vamos a ver qué encuentran ustedes en internet. Si Sonora actualmente es el que más produce o Jalisco, pero siempre han estado sumamente competitivos. Después Guanajuato, Puebla, Yucatán, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas y el resto del país. Nos enfocamos entonces a los dos estados más productores en nuestro país, que son Sonora y Jalisco. Cuando los productores mandan al rastro sus animales, normalmente ya hay intermediarios que los llevan pues a la carnicería, o que los llevan al Superama, o que los llevan al Chedraui, que los llevan al Walmart, etc. El despiece de los cerdos está determinado. El lomo, que es esta parte, seguramente en alguna Navidad hemos comido lomo, y el jamón, ¿de acuerdo? Estos dos son los cortes más valiosos, lomo y jamón. Después tenemos, a mí me encanta, yo como de todo, a mí me encantan las tostadas de pata. Entonces aquí están las patitas o las manitas, o en el pozole, o en el chamorro, en los tacos de carnitas, etc. Pero bueno, aquí están las patitas o manitas. De aquí, que es la panceta, se saca el tocino. Esta es la parte donde obtienen el tocino, en donde hay acumulación de grasa. Hay un lineamiento o norma que dice que si son cerdos destinados a la comercialización de subproductos como tocino, no deben tener más de 1.6 centímetros de grasa en esta área. Perdón, no. Al menos 1.4 o 1.6 centímetros de grasa. Al menos aquí en esta zona. Porque si ustedes han comido tocino, el músculo es muy delgado y debe ir acompañado de grasa. De hecho, no sé, nos va a dar más hambre, pero si ustedes hacen un alambre, un alambre pues, o sea, bistec de res con pimiento morrón, con queso fundido, etcétera. Si ustedes hacen un alambre y le ponen tocino, tiene un sabor muy, muy bueno, muy diferente que si no le ponen tocino. Ese sabor está asociado a la grasita del cerdo. Entonces, no pueden llevar animales muy magros, es decir, no pueden llevar animales con muy poquita grasa al rastro si quieren comercializar tocino. Aquí están las costillas, costillitas de cerdo a la barbecue o costillitas con tomate, como alguien de ustedes comentó. Buenísimas las costillas, un taco de costillas de carnitas. Esta es la espaldilla.
¿sí? Esta es la espaldilla. La cabeza y la cabeza del lomo. Si a alguno de ustedes les gusta hacer, pues, una bisteciza, ¿no? De repente con la familia dicen, vamos a hacer unos bisteces y compramos chorizo y compramos cebollitas, etcétera, etcétera. Si a algunos de ustedes les gusta hacer eso, les voy a recomendar que un día pidan cabeza de lomo, ¿sí? Pidan cabeza de lomo. Esa cabeza de lomo viene pues así como una masa muscular amplia de 1,5 kg, 2 kilos, ¿de acuerdo? Pidan cabeza de lomo. Y esa cabeza de lomo, bueno, también depende si les gustan los cortes gruesos o delgados, etc. Pero a lo que voy es, ustedes pongan un sartén con aceite de oliva hirviendo y ese pedazo de carne lo van a meter a freír durante 10 segundos y le van a dar la vuelta 10 segundos de tal manera que quede sellado, ¿no? O sea, toda la superficie de ese músculo va a quedar cocido por fuera. Y así como está, después métanlo pues a las brasas, al carbón. No tienen idea qué jugoso y qué rico queda eso. Se los recomiendo en serio. Ah, y algo muy importante, no le pongan sal. Cuando alguien hace una carne asada, lo ideal es no ponerle sal ni marinarla. Lo ideal es sellarla, porque si le ponen sal, la sal deshidrata las fibras musculares y les va a quedar una carne dura. La sal se pone ya que se saca, se filetea y se sirve, ¿sí? Se pone sal. Cuando termine la pandemia, algún día les voy a invitar una cabeza de lomo y verán qué buena está. Dice Andrea que sabe diferente la patita a la mano. A ver, explícame eso, Andrea. ¿Por qué dices que sabe diferente? No, es pregunta. ¿Sabe Ah, ¿me diferente? estás preguntando? Ajá. Pensé que me estabas diciendo no. De hecho, saben igual. Cuando nosotros nos encontramos, ¿cómo decirlo? Ya preparada la patita o la manita, es indistinto. O sea, es el mismo tipo de tejido. Prácticamente es lo mismo, Andrea. ¿Sale? Gracias. No, ¿de qué? Aldo dice que terminando la clase irá por unos taquitos de carnitas. Dice que uno que quiere desayunar ligero, pero no se puede. Pues miren, yo lo que les puedo decir es que hay que disfrutar mientras se puede. Esta pandemia nos ha traído un montón pues de cosas, ¿no? Y hay que vivir ligero de equipaje. No tiene sentido estar cargando cosas que ya pasaron, estar enganchados pues, a sentimientos o a malos recuerdos. Yo creo que la vida está hacia allá, hacia adelante, y es lo único que tenemos que ver. Entonces, disfruta tus carnitas, Aldo, y ahí nos cuentas el lunes cómo te fue. Muy bien. Que nos pongamos gordos, dice quién, dice Aldo. Pues no importa. No, yo no dije que nos pongamos gordos, Andrea. No, fíjense que el único problema de las carnitas es cómo están cocinadas, pero la carne de cerdo per se es buenísima. Es muy, muy rica. Muy bien, vámonos con... A ver, denme un segundo. Aquí está. Hace ratito comentamos que estábamos en octavo lugar, ¿en qué?
¿Alguien se acuerda? La producción a nivel mundial. mundial. En producción, exacto. Somos el 8º país más productor a nivel mundial. En importaciones, somos el 3er país, ¿de acuerdo? En importaciones estamos en 3er lugar. Entonces, producción, 8º lugar. Importaciones, 3er lugar. Y exportaciones, 7º lugar. ¿De acuerdo? En exportaciones estamos en 7º lugar. Producción, 8º, importaciones, 3º, exportaciones, 7º lugar. Muy bien. Hasta aquí en la unidad 1.2, ¿alguien tiene dudas? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces nos vamos con ventajas y desventajas de producir cerdos. Ya hemos comentado algunas de ellas. Es una especie muy prolífica y de ciclo corto. ¿Qué quiere decir? Pues que puede tener 10, 12, 15 lechones. Y el ciclo productivo corto se refiere a que la gestación dura 114 días, ¿recuerdan? Entonces yo insemino a la cerda, 114 días después va a parir. Cuando tiene a sus lechoncitos va a estar amamantándolos durante 21 días. Después los desteto y la hembra puede volver a ser inseminada. A eso se refiere que el ciclo productivo es corto. ¿Cuánto dura más o menos el ciclo productivo? De 140 a 145 días. Repito, el ciclo productivo es corto porque yo la insemino, se le da monta, 114 días después pare, 21 días después amamanta a sus lechones y después se desteta. Y después del destete, a los 5 o 10 días ya entro en esto y se puede volver a inseminar. Entonces, el ciclo productivo dura entre 140 y 145 días. Eso es un ciclo productivo corto. Otra ventaja es que es una excelente fuente de proteína animal. Es altamente digestible, ¿sí? Es altamente digestible la carne de cerdo. Se aprovechan todos los subproductos. Adilene, ¿me podrías decir en qué crees que podamos utilizar la piel del cerdo? ¿En qué podremos utilizar la piel del cerdo? Sí, del chicharrón. Dafne tiene hambre, ¿verdad? Ok, chicharrón. ¿Quién levantó la mano que ya se me fue? A ver, Esmeralda, ¿en qué más? También he visto que hacen bolsas y teras con piel. Exacto.
incluso en calzado, ¿no? O sea, en calzado, en chamarras, etcétera. ¿En qué más podremos utilizar la piel del cerdo? Los cueritos. Ay, no hables. ¿Han comido? Ya tenemos hambre. Hace mucho no como uno, pero me gustaban mucho. ¿Han comido esos chicharrones con crema, ensalada y cueritos encima? Con salsa Sí, Valentina. están muy buenos. Sí, son Son rico. buenísimos. Hace mucho no me como. No, es que ya me dio hambre. Sí, pues hay que ir por los de carnitas. ¿Saben qué se van a acordar de mí cuando reciban su título? Adivinen por qué. Porque vamos a ir a festejar comiendo carne. ¿Nos va a invitar un chicharrón? Aparte. Porque No, ¿sabes? viene en es piel, de ¿no? piel, ¿no? Exacto, el título. Pues creo que yo por aquí tengo el mío. El título está hecho de piel de cerdo. No es el título, es otra cosa, es un diploma. El título está hecho de piel de cerdo. Cuando se estén titulando, se acuerdan de mí, por favor, que les van a entregar su título en piel de cerdo. Eso es nada más la piel, ¿no? Es decir, se aprovechan todos sus productos. Por ejemplo, el pelo de la cerda, que se llaman cerdas, estos pelitos, se utilizan para pinceles, por ejemplo. No sé, incluso el cuero del cerdo también para aparatos de percusión, aparatos musicales me refiero, instrumentos musicales. Todo se come, todo lo del cerdo. ¿Qué pasa con los huesos? ¿Alguien imagina qué podríamos hacer con los huesos del cerdo? Es para la grenetina, ¿no? Sí, Jimena. Se me fue las cabezas, los extremos de los huesos donde están los acetábulos, como el acetábulo femoral, etcétera, Ay, Dafne. Se utiliza para producir grenetina. El hueso como tal, si ustedes imaginan, nada más para poner un comparativo muy, muy evidente. ¿Han visto qué tan duro? Bueno, no son duros, son como fibrosos o elásticos, poco porosos. Son los huesos, por ejemplo, del borrego o de la res que se astillan, o sea, uno los hace así como que se astillan, si es que uno los puede romper, son muy duros. Y en el caso de los huesos del cerdo son muy porosos. Entonces, son excelentes para generar harinas de hueso, que consumen, pues, cualquier otro tipo de animales. La sangre, ¿en qué ocupamos la sangre? La moronga. Moronga, ¿en qué más? Igual harina de sangre. Harina de sangre. Ajá. Igual harina de sangre, exactamente. Las heces, ¿Abono? como abono, exacto. Prácticamente, como dice Dafne, del cerdo se aprovecha todo menos los chillidos, ¿sale? Muy bien. ¿Qué más? Resulta, imagínense que ustedes tienen literal, no sé, este es una cosita de un gel, ¿no? De alcohol. ¿Por qué no se ve? Bueno, en fin. Imagínense que estos son 50 mililitros. Tengo uno de estos de grasa de cerdo, de manteca. Ajá. Tengo otro lleno de grasa de pollo y tengo otro lleno de grasa de res. ¿De acuerdo? El de grasa de cerdo tiene menos ácidos grasos saturados, es decir, aunque sean los mismos 50 mililitros, tienen más grasas buenas comparado con las otras grasas.
Entonces, si yo me tomo, o me como pues, estos 50 mililitros de manteca, me van a generar menos daño que la grasa de res y que la grasa de pollo. También esta misma cantidad de grasa de cerdo me va a aportar menos colesterol que la grasa de res o la grasa de pollo. Otra gran ventaja es que, también ya se los había comentado, los cerdos pues tienen cierto tamaño, son muy curiosos, fácilmente manejables y se adaptan muy fácilmente a granjas familiares. O sea, una familia en el campo puede tener 2, 5 o 10 cerditos bien adaptados en el campo o en un corralito, etcétera, se adaptan bastante bien. Y obviamente cuando se está hablando de comercialización, de exportación, etcétera, generan divisas y fuentes de empleo. Estas son algunas de las ventajas de producir cerdo, pero también cuando son granjas muy grandes, lo vamos a ver en el siguiente tema, en la unidad 2, cuando son granjas muy grandes, podemos hacer una división de la producción. A eso le llamamos multisitios. Les explico brevemente a qué se refiere. Imagínense que ustedes tienen 1000 cerdas produciendo. Por 10 lechones, pues da 10,000 cerdos. Pero al año van a tener otros 10,000 cerdos. Entonces van a tener ahí más de 20,000 cerdos en una granja. Es muy difícil manejar 20,000 cerdos en una granja. Entonces lo que hacen es poner una granja, que también se le llama sitio, un sitio donde están solamente las hembras y los machos reproductores. Otro sitio donde están solamente los animales destetados. Y en el último sitio solamente los animales que están engordándose para ir a rastro. Por eso se le llama multisitios o 3 sitios, ¿de acuerdo? Nada más por eso. Puedo hacer divisiones de mi producción de acuerdo a la etapa productiva, reproductores, destetados y desarrollo y engorda. ¿Qué sigue? Inseminación artificial es otra gran ventaja. Fácilmente se inseminan a las cerdas. Hay actualmente una gran disponibilidad de casas genéticas que venden semen de alta calidad, ¿no? Con alto valor genético. Las medidas de bioseguridad y los estándares de cuidados que se deben tener en las granjas para evitar que enfermen los cerdos, para evitar más bien para procurar bienestar, ¿no? Han caído muy bien a la porcicultura a nivel mundial. La sustentabilidad ambiental se refiere a qué tanto impacto puede generar una granja de cerdos. Antes, no tenemos por qué esconderlo, eran de alto impacto. Ahorita, la normatividad y la tendencia es todas las granjas deben tener control de excretas, manejo y control de excretas. Desde la laguna de fermentación, separación de sólidos y líquidos, tratamiento de aguas residuales, no se puede ir nada a manto freático, las excretas sólidas pues se pueden utilizar para abono, si hay lagunas de fermentación se puede captar, el metano y convertirlo en gas. O sea, la propia laguna de fermentación tiene no sé, una capa, un plástico impresionante, bien sellado, con conductos que dirigen a la concentración del metano y después de ahí se distribuye a la propia granja como gas, uso para calentar lechoneras o instalaciones como gas. Entonces, realmente créanme que ha sido genial, pues la presión
ambiental que ha generado que las granjas sean conscientes de ello y pues que se capte todo eso. Lamentablemente, pues ustedes saben, hacia algunas otras especies no ha sido posible hacerlo, pero en el caso de las granjas donde tienen drenajes dirigidos, etcétera, la verdad es que está bastante bien. Me regreso nada más a lo de multisitios, nada más para responder la pregunta de Andrea. Se le llama multisitios porque hay 3 granjas que se les llaman sitios, 3 granjas diferentes. El sitio 1 o la granja 1 es animales reproductores, hembras y machos reproductores. En el sitio 2, los lechoncitos ya terminaron su lactancia y se destetan. Es el área de destete. Y en la otra granja o sitio 3 están los animales de desarrollo y engorda. Son los animales que ya están listos para, bueno, casi listos para irse a rastro. Muy bien. Inseminación artificial, ya lo comentamos, bioseguridad, sustentabilidad ambiental y, bueno, pues partos continuos, ¿no? 2.4 en promedio, partos por año puede tener cada cerda. Antes de pasar a las... bueno, esto también, miren. Hace mucho tiempo, esto incluso va a cambiar un poco. Déjenme anotar con el señalador. Con la pluma, perdón. ¿Cuántos lechones destetados ahí, no pinta allá? Perdón el número. Esta tabla ya tiene varios años. Perdón el número. Este es 2022. ¿Cuántos lechones destetados puede tener una cerda? Aquí ya vamos más o menos en 12.5 o 13 lechones, ¿no? Edad al destete. Se siguen manteniendo 21 días o 3 semanas. ¿Sí? 3 semanas duran con su madre amamantándose y después los podemos destetar. Lechones destetados por cerda por año. Ahorita estamos más o menos en 26 o en 27 en granjas tecnificadas. Lechones destetados por hembra por año. El peso al mercado sigue siendo el mismo. Fíjense que el peso al mercado, les había comentado que estaba entre 30 y 110 kilogramos. Siguen siendo los mismos, alrededor de 100 kilogramos el peso al mercado. Hay algunas veces que no se venden los cerdos y se quedan más tiempo. Me refiero, se quedan hasta los 130, 150 kilogramos, pero la carne cambia. Les comentaba, un cerdo, entre más grande está, o más viejo está, si lo queremos ver así, cambia a rojiza la tonalidad de la carne. Y cuando vamos a la carnicería o al súper, si vemos unos bisteces que dicen, bistec de cerdo, y los vemos rojos, como que no, o sea, decimos no, como que no, si es de cerdo, ha de ser de res, ¿no? Es porque ya es un cerdo más grande, no viejo, pues, pero más grande, o sea, no lo llevaron al rastro en el momento correcto. Los días a mercado estamos alrededor de 154. ¿Qué significa eso? Pues que el cerdo, a partir de que nace, antes pues duraba 180 o 200 días para llegar a los 90 kilogramos. Ahorita ya estamos en los 154 días para que llegue a esos 90 o 100 kilogramos. La conversión alimenticia o eficiencia alimenticia, ya estamos en 2.4.
¿Alguien recuerda qué es la conversión alimenticia? Sí, falta, o sea, por 1 kilogramo de carne, Exacto, ¿cuánto alimento necesitas, no? Para producir un kilo de carne. exactamente. ¿Cuántos kilogramos de alimento necesita para producir 1 kilogramo de carne? Actualmente necesita el cerdo 2.4 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de carne. La grasa en el lomo, la grasa en el lomo del cerdo, en canal, hace un ratito de hecho les comentaba, cuando están hablando ustedes de un animal para vender tocino, en la zona de la panceta o tocino, debe haber al menos 1.6 centímetros de grasa para que sea bien comercializado el tocino. Sin embargo, cuando uno manda los cerdos a rastro, cuando ya pesan esos 100 kilogramos, cuando ya llegaron alrededor de los 154 o 160 días de edad, que es cuando se van al mercado, cuando se van al rastro, la medición de grasa en el lomo tiene que ser alrededor de 1.4, 1.5 centímetros. Actualmente necesitamos mandar cerdos pues con muy poquita grasa a nivel dorsal, ¿no? Piel subcutánea medida en el lomo del cerdo. 1.4, si acaso 1.8 centímetros. El área del ojo de la chuleta, es decir, ustedes han comido chuletas, ¿no? Bueno, chuletas con piña, chuletas con tal. Varía, sin embargo, al mercado no le gustan así chuletas gigantes, ¿no? Chuletas de casi de vaca. Alrededor de 12, 14 centímetros es comercializable, ¿no? El centro de la chuleta. De hecho, hay quienes se pueden ir hasta 18 centímetros. De hecho, también si son muy pequeñitas las chuletas, no es agradable verlas. Ay, perdón. Algo pasó. Y finalmente, el rendimiento en canal en porcentaje. Miren, como en 1950 había 42% de rendimiento en canal. En el 2008, 2010 más o menos había 55% y ahorita ya estamos alrededor del 60 a 65% de rendimiento en canal y eso va a depender de la raza o del cruzamiento entre razas. El mayor rendimiento en canal, déjenme decirles que es el de la raza Pietrain. Ahí. La raza Pietrain es quien tiene mejor rendimiento en canal. Me están preguntando, leader size es cerdos destetados. Pues sí, son lechones destetados, lechones al destete. Entonces, en este caso tenemos 13 lechones destetados por hembra. ¿Sale? Se refiere a lechones destetados por hembra en un parto. En 1950, bueno, a lo mejor no había buena fertilidad o a lo mejor no era muy eficiente, qué sé yo, el flushing. Acuérdense que el flushing es una buena cantidad de energía dada a la hembra antes de la monta para que haya una buena
ovulación. Entonces, ahorita con la inseminación, con la contabilización de espermatozoides, con un buen semental sano, etcétera, puede dar hasta 13 lechones destetados esa hembra. Muy bien. Entonces, por último, las desventajas de producir cerdos. No sé si a ustedes les tocó, pero alrededor de los, híjole, a lo mejor 90s o del año 2000, empezaron a utilizarse los granos, maíz, sorgo, etcétera, para producir biocombustibles. Llegó un momento en que el uso de los granos para producción de biocombustibles generó una escasez de granos para alimentar a los cerdos. Y eso incrementó mucho el precio del sorgo. Entonces, esto que tiene una pues tendencia a seguir utilizándose, yo espero que ya no mucho, en el sentido de, bueno, así lo pienso yo. Los granos es para alimentar la vida, ya sea de las personas con el maíz o del sorgo o de los cerdos con el sorgo. Y pues lo que tendríamos que hacer es minimizar el uso de combustibles, sean de origen del petróleo, sean de origen de granos. O sea, hay que minimizar el uso de energías. Ah, perdón, aquí tengo un comentario. Es de la diapositiva anterior, ¿verdad? Dice, el 14 y 18, ¿a qué se refiere? Al área del tamaño de la chuleta. Y después nos dice, perdón, es que como tengo la pantalla ampliada y abierta, no veía los comentarios. Dice, Dafne, 1.4 centímetros y 1.8 centímetros el intervalo del grosor de grasa en el lomo de la canal. El 14 y 18, ¿a qué se refiere? Lo acabo de comentar. Es el área del ojo de la chuleta, o sea, el área de la chuleta. Y el 12 a 14 centímetros del ojo. Ah, Dafne contestó. Gracias, Dafne. Listo, ya quedó, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta hay? 14, 18, contestó Dafne. Y Mónica, ya quedó, ¿verdad? Mónica, la duda, perdón, no había visto el chat. Ok, perfecto. Muy bien, déjenme irme un poquito más para adelante. Entonces, desventaja la competencia por los granos que ya les comenté. Las granjas que no atienden problemas ambientales también es otro problema. Y las enfermedades poblacionales, esas son desventajas. Si entra una enfermedad respiratoria, se enferma un cerdo, pero se enferman 100 cerdos, ¿de acuerdo? O 1000 cerdos. El problema de las granjas es que si no se contienen las enfermedades, se diseminan muy rápidamente. Y esta es una tabla, nada más que habla sobre qué porcentaje tiene el costo del grano de esto dentro de la alimentación. En este caso, el cerdo es el que más gasta en granos para su alimentación, 72%. Y un dato general que les pido que recuerden es el costo de producción, ¿sí? El costo de producción, ¿qué es? Pues pagarle al veterinario, comprar vacunas, medicamentos, alimento, etcétera, etcétera. Ese es el costo de producción, ¿sí? El 60% del costo de producción es la alimentación del cerdo. Ahí va otra vez. El costo de producción
que puede ser todo lo relacionado a producir un kilo de cerdo, el 60% se lo asociamos, se lo atribuimos a la alimentación del cerdo. El 60%, ¿de acuerdo? Costo de producción, el 60% es la alimentación del cerdo, y de este costo de la alimentación del cerdo, el 72% del costo es el grano. ¿Todos me siguieron? Sí. Perfecto. Entonces, el 60% del costo total de producción es la alimentación. Pero de este costo de alimentación, el grano es lo más caro. Muy bien, nos vamos con la última diapositiva. Otra gran desventaja es un alto consumo de agua. Si nosotros pensamos en una granja de 1000 hembras, el 20% del costo o del gasto de agua es en el área de gestación. Cuando las hembras están inseminadas o con monta natural del macho, pero se quedan en gestación, el 20% es usado, o sea, el 20% del agua total es usada en gestación. El 5% del agua es usada en maternidad. El 10% del agua es usada en destetes, es decir, cuando los lechoncitos ya se separan de la madre, y el 65% es usada para los cerdos que están en desarrollo y engorda y finalización. Es ya esa etapa en donde antes de irse a rastro. Entonces, hay un alto consumo de agua en las granjas porcinas. Voy a escribir aquí la principal desventaja. La principal desventaja de la producción de cerdos es la dependencia genética. Perdón las letras, pero la dependencia genética es la principal desventaja. Dependencia genética. ¿A qué nos referimos con la principal desventaja? Dependencia genética. México no tiene razas puras, tiene siempre que importarlas, ¿de acuerdo? Esa es la dependencia genética. Si México tuviera razas puras, disminuiría muchísimo el costo de producción. ¿Por qué? Porque normalmente compramos genética de otros países y tan solo una cerda de raza pura puede costar arriba de 14,000 o 20,000 pesos y un semental arriba de 50,000 pesos. Ese es nuestro principal problema en los costos de producción, la dependencia genética. Doctor, y por ejemplo, crear una raza pura aquí en México costaría igual de caro o por qué no se ha hecho? Fíjate que crear una raza pura tendría que... Hay algo, no sé si ustedes lo vieron, hay algo que es, yo puedo agarrar un animal, otro animal, otro animal, otro animal, empezar a hacer cruzas, tener a mi cerdo ideal, a mi cerdo mexicano ideal, y después hacer cruzas, 20 cruzas, 20 generaciones. Se les llama líneas puras consanguíneas. Hasta ese momento puedo desarrollar mi raza, pero es evidente que de aquí a que se logra eso, pueden pasar varios años porque son al menos 20 generaciones para afinar mi raza. Y como el mercado ya está puesto, o sea, yo no sé cómo va a salir mi raza, ¿no? Con esas combinaciones. No sé si va a ser pues, una cerda que cuide bien a sus lechones, una cerda que produzca 15 lechones. O sea, a lo mejor invierto todo ese tiempo y saco una raza que sea peor que las que ya están comercialmente. Entonces no ha habido pues la voluntad como para ir seleccionando animales y sacar una raza pura.
Lo que prefieren los productores es no. Ya están evaluadas las razas Landras, la Yorkshire, la Pietrain, la Duroc, la Hampshire, la Yorkshire, etcétera. Mejor compro razas evaluadas para asegurar que mi producción no va a tener altibajos. Es por eso, César, que no se ha buscado, ¿no? Porque las razas comerciales han sido muy buenas. Vale, ok, muchas gracias por contestar. No, ¿de qué? Muy bien, pues miren, alcanzamos a ver las dos unidades, la de ayer y la de hoy. Bueno, más bien, los dos temas de unidad 1.2 y unidad 1.3. Terminamos bien. Les agradezco el tiempo. Nos vemos el lunes. El lunes empezamos con unidad 2 y le tengo que agradecer a Letella de que mantuvo abierta su cámara, así ya no me siento tan solo. Hagan el intento de abrir su cámara mientras estamos en la clase. Si de repente van al baño o se paran por algo, no pasa nada, ¿no? Cierren la cámara y listo. Nos vemos el lunes, tengan un excelente fin de semana y cuídense, síganse cuidando mucho, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. Ah, sí, bueno, preguntar, ¿la tarea es para hoy? Perdón. No. Si es posible, me la mandan el domingo y la comentamos el lunes, ¿no? Vale, ok. Muchas gracias. Listo, que estén bien. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias.